sí vamos a escuchar algunos testimonios ahora, tengo entendido. Así que bueno, esperamos. Hola, buenas, soy Santi, ella es Delphi, somos de Rosario. Bueno, familia, primero, es un privilegio poder estar acá entre ustedes y poder contar mi testimonio de vida. Voy a intentar ser breve, creo que va a ser un poco complicado, pero vamos a ver cómo sale. Bueno, mi nombre es Axel, para los que no me conocen. Nací en un hogar cristiano, criado por mi abuela, mi bisabuela y mi mamá. Mi papá me abandonó cuando yo tenía 2 años. Y bueno, desde chico eso fue algo que me marcó mucho a lo largo de mi vida. Conocí al Señor desde muy pequeño y tenía una relación con Él muy linda, muy real, desde muy chiquito. Era muy sensible a Él. A los 7 mi mamá se casa con mi papá del corazón, que me ha criado y bueno, muchos de ustedes lo conocen. Pasaron los años, llegó la adolescencia y la adolescencia trae confusión y rebeldía. Y bueno, esa confusión y esa rebeldía a mí me llevó a tomar malas decisiones, a hacerme amistades fuera de la iglesia, fuera del Señor, mejor dicho. Y la curiosidad de ver qué era lo que había del otro lado era más fuerte que yo. Ahí empezó mi fanatismo por la música desde muy chiquito. Y bueno, esa inestabilidad e indecisión me llevó a tomar malas decisiones y a los 19 años, cuando hubo una situación muy difícil en mi casa, no pude sostener eso que pasó, no entendía y decidí irme de mi casa y decidí irme del Señor, apartarme de Él. Ahí comenzaron todos los problemas, se agravaron todas las situaciones, caí en una depresión de casi 2 años, hice amistades muy poco recomendables, me dediqué a la noche a hacer música, rock and roll, que era lo que me gustaba, y a vivir una vida de descontrol, digamos, de rebelión y de desorden. Vivir de noche, dormir de día. La verdad que fueron tiempos muy oscuros y de mucha confusión en mi vida. Tuve un hijo a los 24 años. Bueno, mi hijo nació con un grave problema de salud y el Señor en su fidelidad lo salvó. Así que si hoy por hoy está con nosotros, tiene 10 años, es una bendición y un milagro de Dios, donde Él me mostró su fidelidad a pesar de mí mismo, porque justamente de eso se trata mi testimonio, haber negado a Dios y haberme rebelado contra Él y haber hecho todo lo posible para alejarme de Él y Él mostrarme una y otra vez que Él me amaba y que Él quería estar cerca mío. Lo usé a Dios como amuleto durante mucho tiempo, yendo y viniendo cuando necesitaba algo, pero cuando las cosas se solucionaban, volví a hacer mi propia voluntad o seguir mi propio camino. Eso me trajo mucho descrédito para mí mismo hacia mí mismo. Yo no creía en mí mismo y me creía incapaz de poder seguir a Dios, no confiaba en mi palabra y creo que mucha gente a mi alrededor tampoco. Era un caso perdido, digamos, algo de esos que se dicen, bueno, este no cambia más. Y yo pensé que no iba a cambiar nunca más. Una tarde de enero del 2018, estaba en la isla cocinando un asado y fumando un cigarrillo. Y Santiago I apareció de la nada y directamente, casi sin saludarme, me dice: ¿cuándo te vas a arrepentir de tus pecados? Bueno, yo le respondí de una forma muy linda. Simplemente le dije que yo ya me había resignado y estaba harto de intentar y no poder, y que no quería realmente comprometerme porque sabía que no lo iba a lograr. Él me impuso las manos en ese momento sin preguntarme y oró en lenguas. Y yo sentí una electricidad que me recorrió todo el cuerpo. Y en ese preciso momento yo supe en mi espíritu que mi tiempo había llegado, de que ya era mi momento, era mi último boleto a casa, no tenía más opciones. Y desde ese día hasta el día de hoy, casi 3 años, Dios hizo un milagro completo en mi vida. Borró todas mis faltas,
me permitió perseverar y tener un testimonio creíble que hoy me permiten compartir con ustedes. Me hizo una persona nueva y me llevó a un lugar donde jamás pensé que iba a estar. Vivir de una manera que jamás pensé que iba a poder vivir. Y bueno, ese es mi testimonio de vida. Para Dios no hay gente imposible. Él es especialista en rebeldes. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. El Señor los bendiga. Muy bien, creo que están viendo en pantalla el anuncio de un encuentro que en forma virtual va a haber el próximo fin de semana, entiendo que a partir de las 15 horas, sábado y domingo, con la palabra de hombres conocidos y otros que tal vez no se conozcan tanto. Está abierto para que los que tengan en su corazón el poder compartir este tiempo de ministración de la palabra de Dios puedan estar conectados el próximo fin de semana. Bueno, es una alegría estar otra vez aquí. Es una alegría también poder compartir la palabra con algunos hermanos que están aquí, que ustedes pudieron ver, y también con muchos que están hoy siguiendo la transmisión a través de internet. Quiero hoy compartirles algo que está en el corazón mío, en mi corazón. El tema no es nuevo. Los que me conocen saben que no es de este tiempo de pandemia, no es de este tiempo que ha sobrevenido sobre todo el mundo. Pero la realidad es que se ha acentuado en mi corazón todo lo que tiene que ver con nuestra esperanza. Cantamos hoy, Reina el Señor, tiemblan los pueblos, y yo no veo a los pueblos temblando, aunque sí entiendo y creo firmemente que el Señor está reinando. Pero creo que de alguna manera al cantar profetizamos, porque viene el día donde ese reinado de Jesús se va a hacer efectivo y los pueblos van a temer. Quiero hablarles hoy de algo que tiene que ver con la esperanza bíblica. ¿Cuál es la esperanza que aparece en la Biblia? Déjenme leer algunos pasajes. El primero está en 1 Tesalonicenses. Hoy vamos a leer mucho la Biblia, perdón si los paseo. Es más, creo que me va a llevar un poco más de tiempo por eso, lo que quiero compartirles. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Y empiezo por acá porque creo que es donde más explícita está en la palabra cuál es nuestra esperanza. Hoy creo que Ruti, cuando compartió algo, hablaba de pérdidas que hemos sufrido. Bueno, creo que sí. En el caso mío ha sido así y muchos de ustedes lo conocen. Pero este pasaje que quiero leerles, con el que quiero empezar, me llena de profunda esperanza, de deseo interior, de que el momento que dice acá llegue finalmente.
Dice Pablo a una iglesia nueva, de poco tiempo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No digo que no hay tristeza, hay una tristeza, pero no tiene que llegar a aquella tristeza con desesperación de los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y ese día vamos a poder decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por lo cual, sigue diciendo Pablo, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos. Otra versión dice los sobrevivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué interesante sería, ¿no? Que aquí los que estamos y en cada casa, unos a otros, alentarse con esta bendita esperanza. Como les decía recién, cuando vi cómo lo que nos pasó este año, la situación mundial, cuando veo, ayer me contaban que en el estado solo de California en los últimos días hubo 240 temblores y los científicos preanuncian la posibilidad de temblores todavía más intensos. Y es una pequeña, no tan pequeña, pero una pequeña noticia en medio de un montón de noticias de este tipo. Cuando veo incendios, no solo en nuestro país, vi Australia, vi Estados Unidos. Da la impresión que estoy viendo una película futurista. Pero no, es la realidad que está pasando. Y yo me uno a lo que decía Nando hace unos minutos. El tiempo viene, el Señor está cerca, a las puertas. Y quiero asirme de esta esperanza, porque era la esperanza de los primeros cristianos. No quiero asirme a esperanzas humanas, ni siquiera a esperanzas que tienen que ver con la vida de la iglesia hoy en la tierra. Quiero tomarme de la esperanza bíblica de que el Señor viene pronto. Si tuviera que resumir lo que quiero decirles, lo resumiría con algunos versículos de la primera carta de Juan. Desde el capítulo 12, el versículo 28 voy a leer, pero me voy a introducir en el capítulo 3 también. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Juan nos dice a todos hoy, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permaneced en Él. Mirad, dice ahora el capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Somos hijos de Dios. Podemos levantar nuestras manos con alegría y decir, somos
hijos del Altísimo. Amados, sigue diciendo Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía falta algo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y acá está tal vez el versículo que resume lo que quiero decirles hoy. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De esto quiero hablarles. Pero quiero ir a una parábola. Quiero de alguna manera iniciar, pero también centrar lo que voy a hablarles con una parábola. La parábola está en Mateo capítulo 22. Es la parábola de la fiesta de bodas. En realidad estoy ahí leyendo mucho los capítulos de Mateo 21 a Mateo 25 y estamos con algunos hermanos con estos capítulos. Y ahora quiero hablar un poquito más de este contexto de la parábola. Pero obviamente, como toda parábola, puedo decir algo al interpretar y al decir cosas que alguno puede decirme no es tan exacto lo que estás diciendo, y puede ser, soy consciente de ello. Y les pido a cada uno que ore al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda marcarles el sentido más exacto de esta parábola que quiero compartirles. Estos capítulos, Mateo 21 al 25, el escenario es la ciudad de Jerusalén, es el Monte de los Olivos. Y tuvimos con Ana la posibilidad el año pasado, cuando visitamos a algunos hermanos allí, de estar en ese lugar. Fue muy emocionante pararse en algunos lugares y decir, acá estaba Jesús y sus discípulos, acá hizo esto, por acá entró, por acá se sentó, por acá lloró por Jerusalén. Pero claro, esta parábola la quiero hablar, se la quiero compartir desde esta esperanza que tengo. Algunos dicen que la venida del Señor es un tema teológico. No sé, puede ser. Tal vez hay otros temas teológicos que le hacemos más caso. Yo creo que la venida del Señor era lo que había ardiendo con pasión en el corazón de la iglesia primitiva. Yo creo, esto lo podemos ver en Pablo, aún en la proximidad de la muerte, ya no decía los que hayamos quedado. Él dice, el Señor me va a dar una corona de justicia. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La indiferencia y el amor, déjenme decirles esto, no van de la mano. La indiferencia en cuanto a la venida del Señor demuestra que no la amamos. Pero aparte, la venida del Señor, según Hebreos 6, versículo 1, no lo voy a leer, era parte del fundamento de las primeras enseñanzas del puerta, camino y meta de la iglesia primitiva. Tal vez deberíamos considerarlo al hacer discípulos. Como les decía, esta parábola que quiero ahora leer está en un contexto amplio y me parece importante, aunque sea mencionarlo, ustedes después pueden estudiarlo y sería buenísimo. ¿Y por qué quiero empezar por el contexto de esta parábola? Porque tenemos la costumbre de leer las Escrituras y a veces no ser tan fieles al contexto. Y tenemos que tener cuidado.
Entonces permítanme por lo menos relatar lo que entiendo es el contexto de esta parábola. Mateo 21 comienza con una entrada triunfal de Jesús en Jerusalén por la puerta que da al lado oriental de Jerusalén. Si ustedes pudieran estudiar un poquito más la cuestión, cuando Jesús entra por esa puerta, tenía a la izquierda el templo. Hoy hay solo un muro y hay una mezquita. Y a la derecha, en ese entonces, la guardia romana. Y Jesús entraba y la gente decía, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y Hosana no es aleluya. Hosana es libéranos. Tal vez hoy dirían liberación. Porque había un yugo, el yugo romano. Había una dominación de mucho tiempo atrás. Y acá entraba el hombre que había resucitado muertos. Acá entraba el hombre que había dado de comer a 4.000 y a 5.000 con unos pocos panes y peces. Acá entraba el hombre que los demonios se le sujetaban y dijeron, este es el tiempo. Sin embargo, cuando Jesús entra, empieza ahí una situación extraña. Jesús empieza a contender con los judíos, fundamentalmente con los religiosos. Ustedes van a ver ahí una serie de discusiones con los judíos. Yo creo que es una de las razones por las cuales esos judíos que decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, algunos días después gritan, crucifícale. Porque no eran solo los fariseos y los saduceos del templo los que hablaron con Pilato y le gritaron a Pilato, crucifícale. Al final del capítulo 23, Jesús se lamenta por Jerusalén y dice, no me van a ver más hasta un día en que digan otra vez, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya había entrado él. Estaba hablando de otro momento futuro. A partir del que termina el capítulo 23, Jesús solo habla con sus discípulos. Les describe las señales importantes antes de su vuelta y les da algunas parábolas a sus discípulos para que se preparen para aquel día. De estas parábolas ya hablé la última vez, si estoy recordando bien, que hablé un domingo. Pero hoy quiero ir antes de esa casi dejar a un lado a este pueblo que era desobediente, el pueblo de Israel, por lo menos temporalmente. Y ver estos capítulos de gran confrontación que termina con aquellas declaraciones tan fuertes de Jesús. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Y en medio de esa confrontación, ese clima de tensión, podríamos decir, de esa grieta, Jesús da 3 parábolas. La que hoy quiero leerles es la tercera. Pero en cada una de las parábolas, en cada una de las 3, van a ver ustedes que Jesús está diciendo, hay un pueblo, yo tenía un pueblo, este pueblo ya no más. Porque viene un nuevo pueblo, es este pueblo en el que ahora me voy a dedicar. Esto lo describen muy fuertemente
en la segunda parábola, no es la que quiero analizar hoy, pero si ustedes leen el 21:43 de Mateo, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús ya en forma explícita, no por parábolas, está diciendo: traté de toda forma con ustedes. Ahora hago un paréntesis. Ahora me voy con algo que es llamada iglesia. Es ahí donde quiero detenerme y quiero leer la parábola de la fiesta de bodas. Mateo 22, otra vez digo, versículo 1 en adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, a los que eran dignos, a los que el padre, el rey, había escogido como dignos. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decida de los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a su labranza, a su trabajo, otros a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Está hablando de lo que Israel hizo en su historia de relación con Dios. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y permítanme interpretar que creo que está hablando de una destrucción próxima que venía sobre Jerusalén. Entonces dijo a sus siervos: la boda de la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y yo me acordaba de Hechos 2:39, cuando dice: porque para vosotros es la promesa, hablando del Espíritu Santo, y para vuestros hijos, y para los que estáis lejos, y para todos aquellos a los cuales nuestro Dios llamare. Parece eso. Es el convite, la invitación a la boda para los gentiles. Y saliendo los siervos, versículo 10, por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. ¡Qué tremendo! La boda se hizo igual. Y entró el rey para ver a los convidados. Hay como una revisión técnica. Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No supo qué responder, no se pudo defender. El rey tenía razón. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pie y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Déjenme decirles algo que creo que es severo, pero tengo que ser honesto en decírselos. No todos los llamados, los convidados, van a ser salvos. Puede ser que algunos se encuentren con una sorpresa en aquel día final.
Mateo capítulo 7 habla de algunos a los que Jesús le va a tener que decir en aquel día: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no haces la voluntad de mi Padre? En aquel día sí va a haber una defensa. Este hombre enmudeció. Pero en aquel día estos se van a defender y van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. En aquel día no hay posibilidad de mentira. Estos no están mintiendo. Con los libros abiertos. En aquel día el Señor va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay una mentira evangélica, que si un día levantaste la mano, que si un día decidiste bautizarte, ya está con eso, haz lo que quieras, o más o menos. Porque no estamos hablando de practicar alevosamente el pecado, pero estamos hablando de lo que te permitís mirar, de lo que te permitís hablar, de lo que te permitís hacer. Y tenemos que tener cuidado. Déjenme decir algo más severo todavía. Porque está acá y porque está en las palabras de Jesús una y otra vez. Hay finalmente un infierno. ¿Y saben una cosa? Jesús es el único que habló del infierno usando la palabra Gehenna, que es un lugar ahí cerca de Jerusalén, una gran depresión, donde hay un fuego que nunca se apaga y donde toda la basura va ahí. Cuando estuvimos el año pasado, un día nos iban a llevar al infierno. Nos dijeron: los vamos a llevar al infierno. Después no fuimos, mejor. Pero ¿saben una cosa? Ustedes pueden decir: ¿qué está hablando Gustavo? No viene a hablar a nosotros, somos discípulos. No viene a hablar del infierno. Quiero decirles que Jesús no habló con los inconversos del infierno. Fundamentalmente, lo habló en sus conversaciones con sus discípulos. El Señor viene pronto. Muchos están como queriendo saber del tema para ver cuál es la cronología detallada, qué va a pasar primero, qué va a pasar después. Otra vez digo, como si fuera una película futurista. Pero la abundancia de material que hay en las Escrituras sobre este tema no es tanto para que definamos con detalle qué viene primero y qué viene después. La abundancia de material en las Escrituras es para que amemos su venida y para que en aquel día podamos permanecer de pie delante de su presencia. Y hermanos, para eso tenemos que estar preparados. Aleluya, fuimos invitados a esa boda final, pero tenemos que tener vestiduras correctas, vestiduras santas. Cuando vamos al Apocalipsis, vamos a ver mucho ahí que habla de vestiduras blancas, de vestiduras santas. Y quiero que repasemos algunos pasajes. Por ejemplo, a 2 de las iglesias le habla de estas vestiduras blancas. Apocalipsis 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eran pocas. Yo espero que aquí en Rosario seamos la gran mayoría. Muchos que no han manchado sus vestiduras. Yo sé, algunos tal vez ya se están condenando. Déjenme llegar a donde quiero llegar. Y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignas.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren qué gloria. Jesús va a decir: este es mi discípulo, este es mi hermano menor, este es el buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, y lo va a confesar delante del Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, hermanos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Más adelante hay otra iglesia, la de la Odisea. Y el Señor le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo lamento que a veces este sea nuestro lenguaje. En todo estamos bárbaros, de todo tenemos riqueza. Y el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, necesitamos vestiduras blancas. Es sinónimo de salvación. La salvación no tiene que ver solamente con un momento donde te emocionaste, te arrepentiste, dejaste parte de tu vida antigua y te bautizaste. La salvación tiene que ver con perseverar hasta el final y con llegar en aquel momento a tener vestiduras blancas que hablan de pureza. Más adelante en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El Señor viene pronto. Dichoso, feliz el que está velando y guarda sus ropas. No es simplemente algo automático. Tenemos que tener la carga interior de guardar la santidad. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Ahí está la boda final. Ahí somos parte protagónica en esa boda final. Dice el versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué declaración más hermosa en ese momento. Va a haber una voz como de una gran multitud. Va a ser como el estruendo de las aguas, como la voz de grandes truenos. Y una de sus frases va a ser: su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Yo creo que es más blanco que el blanco. Porque el lino fino. Porque hasta ahora, bueno, ¿y qué es vestirse con ropas blancas? Muchos de ustedes pueden decir: tal vez es esto, tal vez lo otro. Bueno, vamos a tratar de ser un poquito más específicos. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. La versión Dios habla hoy dice: es la recta conducta del pueblo santo. Otra versión dice: la justicia de los santos. Hermanos, las vestiduras blancas tienen que ver
con nuestro testimonio, con lo que somos. Santiago lo dice así: mostrame tu fe con tus obras. La fe sin obras está en Santiago 2, del versículo 14 en adelante. La fe sin obras es muerta. Alguno puede decir, pero no somos salvos por la fe. Nadie está diciendo lo contrario. Pero Santiago nos sigue diciendo, la fe se muestra por el testimonio exterior. La fe sin obras es muerta. Es un engaño creer que porque ponemos estados de WhatsApp donde hablamos del Señor y cantamos algunas canciones, con eso basta. Y venimos a algunas reuniones, con eso basta. Tiene que haber un testimonio firme de vida transformada por el poder de Dios. Un testimonio visible. Y por supuesto que este testimonio no puede ser solo exterior. Tiene que ser el fruto de la vida interior. En Colosenses capítulo 3, versículo 12. Otra vez aparece la vestimenta, pero habla del interior. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable. No son gestos de misericordia, es algo que está en lo profundo, acá adentro. Entrañable misericordia. De benignidad. Ser benignos. Está muy unido a la misericordia, ser bueno con el que sufre, en medio de un tiempo donde hay mucho sufrimiento. De humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y digo algo con respecto a esto. Cuidado con jactarnos de la revelación que podemos tener, de la verdad que podemos sustentar. Cuidado. A Pablo un día se le dieron revelaciones muy tremendas. Y él dice, para que no me llene de soberbia, me fue dado un aguijón en la carne. Tal vez si tenemos demasiadas revelaciones y demasiada luz, estamos en una situación peligrosa y necesitamos algún aguijón en la carne que nos baje la soberbia. De mansedumbre, porque dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La tierra no se termina, puede transformarse, pero no se termina. Y los mansos la van a heredar. Que haya mansedumbre. Jesús no dijo que lo imitáramos en muchas cosas. Hoy buscamos imitarlos en algunas cosas impresionantes. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, algunos tienen muchas cuestiones adentro porque no son mansos y humildes, porque ahí hay un descanso para las almas. De paciencia. Hace poco hablé con alguien que está ahí con unos hermanos que no sabe qué hacer y estaba muy impaciente. Y yo dije, tenemos que recordar los hermanos que tuvieron paciencia con nosotros. A mí algunos me han aguantado por años, décadas. Algunos están aquí, de los que me han aguantado por décadas. Ahí está mi esposa, está mi hija, que me aguantó algunos años. Y si muchos que están acá
altanando por ahí también. Y si otros han tenido paciencia conmigo, y si el Señor tiene una paciencia todos los días conmigo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no hacer lo mismo? Finalmente, quiero leer Apocalipsis capítulo 7, desde el versículo 13 en adelante. Pero quiero unirlo, y ahora les voy a decir por qué, a Primera de Juan. Ya estoy terminando, téngame paciencia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, acá hay una revelación: estos son los que han salido de la gran tribulación. Salieron de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Acá hay una gran multitud. No voy a entrar mucho a la interpretación de este pasaje, pero sí al hecho de que hay una gran multitud que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y yo les diría, hermanos, todo lo que hablé hasta acá, se los he dicho para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Miren, hermanos, acá Juan dice, no podemos decir que no tenemos pecado, y yo tengo que decir que los tengo. Y me esfuerzo y no quiero, pero un pensamiento, una palabra, un gesto ofensivo, fuera de lugar, pecado. Creo que no estoy solo en esto. Pero acá habla de que esta multitud no siempre tuvo sus vestiduras blancas. Si alguno se siente tal vez por algunas cosas que dije antes un poco condenado. Si el Espíritu Santo le dijo en esto, en aquello, no estás bien. No te desesperes, hay esperanza. No te desesperes, hay un camino. Me imaginé cuando leí Apocalipsis 7 como una especie de lavarropa, perdón la comparación.
no funciona con agua, no funciona con jabón. Lo que blanquea mi ropa sucia por estas cosas que dije recién es la sangre de Jesucristo. Y todavía está activa, todavía circula y va limpiando todo lo que toca. Hermanos, estamos en un tiempo donde cuando le fallamos al Señor, podemos seguir a esa sangre que hoy limpia aún de todo pecado. Va a llegar un momento, y el momento viene, donde ya se va a dar una palabra, ya no más. Como aquella vez donde hubo un arca que la puerta en un momento se cerró y ya nadie más pudo entrar. De la misma forma, viene un tiempo donde ya no va a haber más lugar. Pero hoy estamos en un tiempo de gracia. Aún este tiempo difícil que vivimos es un tiempo de gracia para que abramos nuestro corazón delante del Señor y, si es necesario, delante de los hermanos, y podamos limpiar nuestras vestiduras en la sangre de Jesucristo. Juan dice algo, también lo dice Romanos 8, cuando dice que Él intercede por nosotros. Juan dice algo, si alguno ha pecado, hay un abogado, es Jesucristo, el justo. Y yo me imagino, otra imaginación, de cómo esto sucede. Pero no está tan lejos de lo que Juan dice. Y yo me lo imagino al Padre sentado en el trono, en los cielos. Y ve ese mal gesto mío, esa palabra desubicada mía. Tal vez a Marcelo, y a Marcelo esto le ofende. Y tal vez yo me doy cuenta enseguida y le pido perdón. Pero la ira de Dios se enciende en su absoluta santidad. Y dice, Gustavo necesita un castigo por este pecado grave que ha ofendido a su hermano. Y a la diestra del Padre está el Hijo. Y Él también se levanta y le dice, Padre, en esa cruz yo he muerto por ese pecado. Ese pecado fue pagado en esa cruz. Y la sangre de Cristo, por su intercesión ante el Padre, calma la ira santa de Dios. Hermanos, estamos en un tiempo final, pero estamos en un tiempo de gracia. Aprovechémoslo. Yo quiero orar para terminar. En estos días estuve mirando a algunos deportistas que se están preparando para las Olimpiadas del año que viene en Tokio. A full se están preparando. Falta un año, pero ellos están preparándose. Veo todos los deportistas en este parate, de una o de otra forma, cómo se preparan meses antes para rendir cuando llegue el momento. Ni hablar los que están estudiando en las universidades, en las escuelas. Yo espero que como hijos del Señor no seamos negligentes. El tiempo de prepararnos no es cuando las señales sean más sonoras, más visibles, más claras. Yo no puedo decirles, no me animo, he visto en internet que algunos lo hacen, en qué año o en cuánto tiempo el Señor va a venir, pero creo que está a las puertas. Y creo que es tiempo hoy, ahora, entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón. Es ahora cuando tenemos que prepararnos en todo sentido para ese día glorioso. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Señor, que este tiempo que estamos viviendo
tan extraño a nuestros ojos, a nuestra normalidad. Señor, sea un tiempo de revisión interior, sea un tiempo de santificación, de purificación, para que en aquel día no tengamos que alejarnos de ti avergonzados, para que en aquel día, Señor, podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, yo te pido que más allá de las cosas que tal vez no expresé de la mejor forma, sea tu Espíritu Santo más allá de mí, a pesar de mí. Tu Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, trayendo un temor santo, una urgencia divina. Señor, y que podamos unirnos hoy a la voz de tu Espíritu Santo diciendo, ven Señor Jesús, para que podamos como un coro potente exclamar juntos esto hasta que se escuche aquella voz del cielo que diga, sí, vengo en breve. Amén, Jesús. Bueno, hermanos, gracias por soportarme en este tiempo y que la gracia y la vida del Señor esté sobre todos ustedes. Los abrazamos así como podemos, en el nombre del Señor.